Martínez nos acompaña el día de hoy. Un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vemos entonces, hablamos de genes, hablamos de factores hereditarios, hablamos de conductas modificables, no modificables, pero ¿cómo entender de una forma más sencilla qué es la epigenética? Mira, la epigenética es una ciencia que se ha venido estudiando últimamente y es una interrelación entre los factores ambientales que no tienen nada que ver con los genes, pero el impacto que estos factores ambientales tienen sobre nuestro ADN, es decir, sobre nuestra genética. Este impacto puede ser positivo, puede ser negativo, según el estímulo o el antígeno que se esté presentando, y con esto va a dar consigo las diferentes respuestas del sistema inmunitario, siendo la principal, que es la tolerancia inmunológica, que es lo que nos permite a nosotros adaptarnos al medio ambiente. Vemos entonces cómo todos estos factores ambientales también nos afectan, las modificaciones que se han presentado en el ambiente, en los alimentos, en cómo estamos industrializados hoy en día. Mira, exactamente. Una de las cosas del concepto que es muy claro es que se pueden heredar en nuestras siguientes replicaciones de proteínas, se pueden heredar sin que esto influya directamente sobre nuestro ADN. ¿Por qué se tiene que hacer esa diferencia? Porque no es una influencia que se hace directamente sobre los genes, y aquí tenemos que hacer la diferenciación con enfermedades genéticas que son motivo de consulta de la especialidad del genetista. Estas enfermedades o estas condiciones que también se llaman exposomas son todas aquellas circunstancias ambientales que van a poner o van a estimular al sistema inmunológico para dar una respuesta. Tal es el caso de cuáles factores ambientales. Vemos la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es un factor epigenético que va a incidir en que existan más susceptibilidad en los pacientes que tienen una predisposición a los alérgenos, una susceptibilidad en aquellos que tienen una predisposición genética a ciertas proto-oncogenes y van a ir al árbol bronquial, como en el caso del tabaco, y va a hacer posible que este paciente pueda diferenciar a un cáncer de tipo bronquial. También en los pacientes con susceptibilidad genética, como son las alergias. Un paciente que tiene una susceptibilidad genética, que esa sí es heredada de mamá y papá, tras la exposición a contaminantes ambientales, a humo de tabaco, al monóxido de carbono, inclusive a ciertas etapas de polinización, como por ejemplo nosotros tenemos nuestra Ávila, pueden presentar respuestas alérgicas y muchísimo más severas que pueden persistir en el tiempo. Una de las características de la epigenética es que una vez que este epigenoma se ve afectado, estas epimutaciones, vamos a decirlo así, son capaces de inferir en la síntesis de nuevas proteínas y esto puede perdurar en el tiempo. Claro, vemos entonces cómo se puede activar o incluso podemos hacer que se duerman estos factores que nos predisponen a muchas enfermedades. Mira, de hecho sí, el ADN, la manera como el ADN, para que entiendan, es donde está todo el material genético nuestro, ¿okay? Que ya viene programado desde el momento de la concepción hasta el día de nuestra muerte. Ese material genético se recambia y sintetiza todos los días nuevas proteínas. Y esas proteínas son las que van a dar el repertorio para las diferentes funciones biológicas de nuestro organismo. Cuando hay cambios epigenéticos de esta magnitud, estas proteínas que se van a sintetizar pueden llevar esta inflamación, pueden llevar esta información y generar o perpetuar respuestas alérgicas, respuestas inflamatorias, inclusive en individuos que genéticamente no estaban predispuestos. Entonces, esto es muy importante, ya que últimamente, sobre todo, se ha estudiado esto como una manera de identificar el por qué la población mundial está más susceptible a enfermedades autoinmunes, está más susceptible a cáncer, está más susceptible a autismo. Y toda la relación que se muestra es que esta carga epigenética está alterando o está generando un impacto negativo sobre nuestros genes. Puede ocurrir dos cosas, o la activa o lo silencia. Pero esto, ¿cómo repercute en el sistema inmunológico? Fíjate que estos cambios epigenéticos marcan el equilibrio del sistema inmunitario para dar la respuesta.
O lo tolero o no lo tolero. Lo contrario a tolerancia, vamos a hablar de inflamación, vamos a hablar de autoinmunidad, vamos a hablar de alergias, vamos a hablar de sensibilizaciones y de cáncer. El sistema inmunológico pierde la inmunovigilancia porque le estás dando otra señalización y aparece el cáncer. Igual ocurre con la enfermedad celíaca. No es que ahorita hay un boom con la celiaquía, no es que hay un boom con los alimentos, sino que la transgresión, como lo has dicho, que han sufrido estos alimentos durante la industrialización, han tenido cambios genómicos importantes también en ellos, en su estructura, trayendo como consecuencia que se conviertan en agresores epigenéticos. Entonces, esta agresión epigenética va a hacer que genes que estaban silenciados se activen y se empiecen a manifestar diferentes patologías que antes no veíamos. Un impacto que ha generado esto es el estrés. Lo veníamos hablando. Ahora tú, donde quieras visualizar, hablan de la importancia y del impacto de la intoxicación de cortisol. ¿Pero por qué esto? Igual que el mismo tema de la microbiota, ¿es una moda? No. Los microbios nos han acompañado toda la vida. Son necesarios y son el último órgano metabólico más importante porque él depende, los nutrientes, la absorción, distribución de los nutrientes, depende mantener a raya nuestros propios microbios, depende la señalización del sistema inmunitario y también depende que se puedan restaurar todos estos tejidos en el proceso vital o en el ciclo vital de cada individuo. Y en todo esto, hoy en día la epigenética ha dado un impacto negativo, directamente proporcional con lo que comemos, con lo que respiramos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos y sobre todo cómo nosotros tenemos la capacidad de lidiar con el estrés. Por supuesto. Vamos a hablar en la próxima parte sobre el estrés y cómo podemos regularlo, ya que es uno de los factores que también hace que estos factores de la epigenética se puedan alterar y activarse, ¿no? Entonces la doctora Mayra Martínez nos sigue acompañando al regreso. Ella es inmunólogo, especialista también en alergias, así que activos con ustedes con